Información. Tabla de contenidos URL. https://www.webnovel.com/es/book/i-10-an, Becamiaolou-Batis-Get Stronger by Beinan, Idiot 326, 73, 58, 60, 08, 27, 51, 05. Morí y me convertí en un hueco, pero yo. Fortalécete siendo un idiota. Anime y cómics. 114 capítulos. 1, 8 M visitas. Autor. Typical Ilazi. 4, 15, 36 valoraciones. Resumen. Kenta Shibasaki era un estudiante de secundaria promedio y terriblemente tonto, hasta que murió en el accidente más estúpido del mundo. Renacido en el desolado páramo de Hueco Mundo como un hueco, su futuro se presentaba sombrío hasta que apareció un sistema peculiar. Este extraño poder le otorga puntos de evolución, P, por hacer las cosas más ridículas e idiotas imaginables. Desde hablar con rocas hasta desafiar a cactus y batirse en duelo, las absurdas payasadas de Kenta, de alguna manera, lo hacen más fuerte. Armado únicamente con pura estupidez y una voluntad inquebrantable, Kenta se propone lograr lo imposible: evolucionar hasta convertirse en un bastolorde y sobrevivir a este brutal mundo de monstruos y locura. En una tierra donde solo sobreviven los fuertes, un tonto cabezota podría llegar a la cima. Público general. 97. Capítulo 97. Fallo en la evolución. Las salas de huesos del castillo de Baragan seguían siendo tan silenciosas y opresivas como siempre. De vez en cuando, una ráfaga de viento seco y hueco levantaba el polvo y los huesos sueltos esparcidos por el suelo. Todos estaban desplomados en sus sitios habituales, sumidos en el aburrimiento. Yo, sin embargo, había encontrado algo increíble con lo que entretenerme. Caminando sobre mis manos. Sí. En mis garras gigantes. No estaba seguro de por qué empecé a hacerlo, pero una vez que la idea se me metió en la cabeza, tuve que llevarla a cabo. Me di la vuelta torpemente, mi enorme cuerpo de piel verde se mantenía en equilibrio de forma extraña mientras mi máscara de hueso golpeaba contra el suelo. ¡Graa! Rugí, tambaleándome de un lado a otro mientras daba unos pasos temblorosos sobre mis manos. Los demás apenas levantaron la vista. Yami entreabrió un ojo. ¿Qué demonios está haciendo ahora? Kukatro ladró débilmente y volvió a tumbarse. Incluso Grimhow, en su forma de pantera blanca, solo resopló y apoyó la cabeza sobre sus patas. Baragan, sentado en su trono como un dios de la muerte que vela por una tumba en ruinas, ni siquiera parpadeó. Sus cuencas vacías parecían perforar a través de... a mí. Seguí adelante, logrando dar una vuelta completa al pabellón, con los brazos temblando bajo mi propio peso. Y entonces sucedió. Una extraña calidez recorrió mi cuerpo, y un mensaje del sistema surgió en mi mente. 11.000 EP actual. 100 millones, 100/100 millones. Notificación del sistema. Enhorabuena. Se ha alcanzado el límite de EP. Evolución disponible. Evolución disponible. Adjuchas Bastolorde. Me quedé paralizado, o mejor dicho, caí de bruces con un fuerte golpe. Graa. Gemí. Estaba en el umbral. Suficientes puntos de evolución. Mi mente iba a 1000 por hora. Llevaba persiguiendo esto lo que parecía una eternidad, a través de estupideces, desventuras y pura obstinación. Sin pensarlo, desencadené la evolución. Una luz cegadora brotó de mi interior, crepitando a través de mis extremidades y obligándome a arrodillarme. Mis garras se clavaron en el suelo de huesos mientras un calor abrasador invadía mis sentidos. Mi cuerpo comenzó a transformarse. Mi Reiatsu se disparó salvajemente, distorsionando el aire mismo. Los demás miembros del círculo de huesos se pusieron de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. Yami dejó caer su bocadillo de hueso. Vaya, qué demonios. Grimhow se puso de pie de un salto, con el pelaje erizado. Oye, ¿qué le está pasando? Una columna de presión espiritual pura estalló a mi alrededor mientras mi forma comenzaba a cambiar y retorcerse. Pero antes de que pudiera siquiera ver en qué me estaba convirtiendo, todo se volvió negro. Me desplomé con un fuerte estruendo, inconsciente, a mitad de mi evolución. El castillo quedó en silencio por un instante. Entonces, desde su trono, Baragan dejó escapar una risita baja y retumbante. Esta se convirtió en una carcajada profunda y burlona que resonó en las paredes agrietadas. ¡Qué tonto! Por fin puedo ser el gobernante eterno de Hueco Mundo. Las orejas de Grimhow se crisparon y se giró hacia el viejo rey con una mirada fulminante y la voz cortante. Oye, ¿qué demonios significa eso, viejo?
La sonrisa de Baragan se ensanchó bajo las sombras de su máscara con forma de corona. Todo a su debido tiempo, pequeña pantera, susurró con voz ronca, mientras sus dedos esqueléticos tamborileaban en el brazo de su trono. Pronto lo verás. 98. Capítulo 98. La traición y las raíces. En el corazón del castillo en ruinas y sin techo, se desataba una batalla encarnizada. La otrora silenciosa sala de reuniones del Círculo de Huesos se había convertido en un campo de batalla. Baragan Loisenbairn, el antiguo tirano de Hueco Mundo, se yergue sobre los restos de su trono, su Reiatsu oprimiéndolo como una nube de tormenta asfixiante. Su orden había sido clara. Mátenlos. Sus leales subordinados adjuchas se lanzaron al ataque. Docenas de ellos, seguidores fanáticos que vivían y morían por su voluntad. El Círculo de Huesos, aunque menos numerosos, no eran débiles. Grimhow, con su forma de pantera blanca cubierta de sangre, arremetió con furia salvaje. Aizen, gravemente herido, luchó con una mirada fría, su presión espiritual disparándose violentamente mientras abría paso entre los atacantes. Yami, sin embargo, era la visión más aterradora. Impulsado por la rabia, su imponente cuerpo había crecido enormemente, sus músculos se abultaban grotescamente y el Reiatsu crepitaba a su alrededor como una tormenta. Arremetía contra sus enemigos con sus propias manos, rugiendo como una bestia. Baragan. La voz de Yami resonó, derribando a los Hoyous menores con su fuerza arrolladora. ¿Por qué? ¿Te atreves a traicionarnos? ¿No le temes a la ira de Spikeo Sensei? Baragan, ileso en medio del caos, dejó escapar una risa fría y sin alegría. Tonto. No he traicionado a nadie. ¿Crees que me importa tu club de idiotas? Su voz era tranquila, cargada de desdén. No les debo lealtad a ninguno de ustedes. He esperado esto a que él evolucionara. Ese imbécil cuando alcance el nivel de Bastolorde, tomaré su cuerpo para mí. Seré eterno. Grimhow mostró sus colmillos ensangrentados. Maldito bastardo. Aizen tosió, la sangre le corría por la barbilla. Todavía le ardían los ojos. ¡Guau! Baragan alzó una mano esquelética, su Reiatsu se volvía más pesado y frío. Un aura espantosa llenó el aire. El inconfundible poder de senescencia, la capacidad de pudrir y descomponer todo lo que tocaba. Ahora, muere. Los miembros del Círculo de Huesos se prepararon, ensangrentados y exhaustos. Yami rugió desafiante, negándose a rendirse sin luchar. Pero antes de que Baragan pudiera desplegar su letal habilidad, el suelo tembló. Desde debajo del suelo del castillo, enormes raíces de cactus espinosas brotaban hacia arriba, atravesando la piedra y el hueso. Eran gruesas como torres, dentadas y resplandecían con una inquietante luz verde. Se enroscaron alrededor de las extremidades y el torso de Baragan, inmovilizándolo. ¿Qué? Los ojos de Baragan se abrieron de par en par. Las raíces se apretaron, arrastrándolo hacia atrás con una fuerza implacable. Todo el castillo tembló mientras las monstruosas plantas se retorcían y se enroscaban a su alrededor. Los miembros del Círculo de Huesos observaban, jadeando y ensangrentados, cómo Baragan luchaba inútilmente contra la prisión viviente. Por primera vez en siglos, Baragan Loisenbairn parecía asustado. Yami, aún imponente a pesar de sus heridas, con su enorme cuerpo sangrando por docenas de lesiones, miró fijamente a Baragan. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de agotamiento y furia. La batalla lo había llevado al límite. Justo antes de que su enorme cuerpo cediera, los labios ensangrentados de Yami se curvaron en una leve sonrisa mientras alzaba la vista hacia las invisibles raíces del cactus en la distancia. No pronunció palabra alguna, no oyó voz alguna, pero en su interior, Yami supo instintivamente de quién era el poder que había intervenido. Spikeo Sensei, murmuró débilmente entre dientes, el nombre escapando de sus labios en una exhalación entrecortada, una mezcla de respeto y alivio que solo él comprendía. Y entonces, Yami se desplomó con un golpe seco que hizo temblar el suelo, inconsciente. 99. Capítulo 99. Despertar y una nueva realidad. El mundo se sentía extraño. Mi cuerpo ya no era el enorme gigante de piel verde que había sido, sino algo diferente. Más ligero, más pequeño, casi humano. Parpadeé, sintiendo la nitidez inusual en mi visión mientras mis ojos se adaptaban. Me encontraba en la sala del trono del castillo en ruinas de Baragan. Mi estatura era de unos 180 centímetros, mi piel pálida como la de un humano, y una media máscara de hueso cubría la parte inferior de mi rostro, desde la boca hasta la barbilla. Toqué la máscara ligeramente. Estaba fría, pero extrañamente natural.
Ya no era el imponente Adjuchas que había sido antes de desmayarme durante la evolución. Esto era otra cosa. De repente, un mensaje del sistema resonó en mi mente, claro y autoritario. Notificación del sistema: felicidades. Has evolucionado a un menos de clase Bastolorre. Mi habilidad pasiva, campo de idiotas, había mejorado. Ahora se llamaba campo de idiotas superior, un campo que se extendía 100 metros a mi alrededor y reducía la inteligencia de todas las criaturas y personas en un 50%. Excepto a Aizen y aquellos que ya eran tontos como piedras, que eran inmunes. Pero el mayor cambio fue mi nueva habilidad como Bastolorre. Tenía un nombre que salió de mi boca con un tono profundo y autoritario. Realidad imponente, realidad imponente. Con este poder, podría hacer realidad cualquier cosa en la que realmente creyera, alterando permanentemente la realidad misma en un radio de 1 kilómetro a mi alrededor. Esto no fue una ilusión ni una distorsión temporal, estos cambios se volvieron reales, duraderos e inquebrantables. Sin embargo, la magnitud de la realidad que podía transformar dependía directamente de la cantidad de energía espiritual que invirtiera. Cuanta más energía espiritual invirtiera, mayor y más significativo sería el cambio que podría lograr. Lo puse a prueba mentalmente, imaginando una sencilla flor brotando entre los escombros a mi lado. Al instante, una delicada flor blanca surgió de la piedra agrietada. El poder era innegablemente real. Exhalé lentamente. Esto lo cambió todo. Entonces, abrí los ojos por completo, recorriendo la habitación con la mirada. Mi mirada se posó en Baragan, todavía enredado en las gruesas raíces de cactus, fuera de las ventanas rotas. Gruñí suavemente, y lo primero que pregunté, con la voz ronca por el cambio: ¿qué significa esto, Baragan? Sus ojos ancianos se encontraron con los míos, llenos de ira y frustración. Pero detrás de él se escondía algo aún más impactante. Alto e inamovible, fuera del castillo, se encontraba el verdadero Spikeo Sensei, no la planta que había imaginado o de la que había bromeado antes. No, se trataba de un cactus colosal, de al menos 50 metros de altura, con ramas gruesas y espinas afiladas, antiguo y poderoso. ¿La criatura más fuerte de Hueco Mundo? Ahora parecía que sí. Entrecerré los ojos. La presencia de Spikeo Sensei eclipsaba todo, incluso el poderoso Reiatsu de Baragan. Una extraña mezcla de miedo y respeto se agitó en mi interior. Lograr que Spikeo Sensei fuera tan fuerte e imponente como lo era ahora requirió casi toda mi energía espiritual como Bastolorre. El precio fue tremendo, pero el resultado innegable. Por primera vez desde que comencé este viaje caótico, sentí que realmente estaba entrando en algo más grande que yo. La evolución era solo el principio ahora, con realidad imponente potenciada por mi Reiatsu, podía doblegar el mundo a mi voluntad. Volví a poner a prueba mi poder, imaginando que las espinas de Spikeo Sensei se volvían más largas y afiladas, como una sutil advertencia. El ambiente a nuestro alrededor cambió. Sonreí bajo la media máscara. Hueco Mundo estaba a punto de cambiar, y yo era quien lo transformaría. 100. Capítulo 100. Cara de hueso pintada. El aire estaba impregnado del olor a polvo, sudor y huesos rotos. El castillo destrozado del círculo de huesos aún crujía bajo el peso del caos que acabábamos de sobrevivir. Me encontraba en el centro de la sala del trono, sintiéndome más ligero. Más pequeño. Casi humano. Y lo mejor de todo, ahora podía hablar como una persona normal. Se acabaron los gruñidos y rugidos. Por fin. Estiré mis nuevas y menos torpes extremidades y sonreí con sorna bajo la máscara de medio hueso que cubría la parte inferior de mi rostro. Un mensaje del sistema resonó en mi cabeza. EP actual. 0/1000 millones. Notificación del sistema. Se ha actualizado el límite de recompensas de EP. Máximo 500.000 EP por acción. Para ganar EP, simplemente haz alguna tontería. En serio, no hace falta darle muchas vueltas. Bueno, cosas de idiotas. Ahora soy prácticamente un profesional. Dirigí mi mirada hacia el cactus gigante de afuera. Spikeo Sensei. Imponente, espinoso y con la apariencia del jefe final de Hueco Mundo. Le dediqué un pequeño gesto de respeto a mi amigo espinoso. Mientras tanto, Baragan seguía enredado en aquellas raíces monstruosas, con los dedos esqueléticos temblando de frustración. Fuera o no el viejo Bastolorre, el tipo estaba esperando, aguardando el momento oportuno para que Spikeo Sensei aflojara el agarre. Parece que no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo, murmuré, mirando a mi tripulación del círculo de huesos.
Grimhow, Yami, Aizen, Shaolon, nuestra mascota y 4 idiotas que aún se desmayan. Shaolon entreabrió un ojo y dijo, ¿de verdad crees que ese cactus va a retener a Baragan para siempre? Ese viejo tiene más trucos que un hoyo en un espectáculo de magia. Sí, añadió Grimhow, estirando sus garras, pero hasta que se libere, tenemos que irnos antes de que las cosas se pongan feas. Y no me refiero a mi cara. Me reí, frotándome la barbilla bajo la mascarilla. Hablando de fealdad, tengo una idea. Antes de que nadie pudiera preguntar, recogí polvo de hueso y fragmentos rotos del suelo. Con una sonrisa maliciosa, me acerqué al cuerpo inmovilizado de Baragan. La mandíbula del viejo tirano colgaba desencajada, con la boca ligeramente abierta en una mezcla de rabia e incredulidad. Oye, Baragan, dije con voz cargada de falsa compasión. Ya que vas a estar atrapado aquí un tiempo, pensé que te vendría bien un pequeño cambio de imagen. Comencé a pintar sobre su rostro huesudo. Gruesas líneas negras aquí, manchas torcidas allá, arrugas exageradas, una ceja unida gigante y una ridícula sonrisa torcida que se extendía casi de un orificio de la oreja al otro. Grimhow resopló, Yami soltó una risita, e incluso Aizen movió la cola como si se estuviera divirtiendo. Las cuencas vacías de los ojos de Baragan parecían brillar, pero él era incapaz de detenerse. A mí. Listo. Ahora pareces la máscara más fea del mundo. La llamo Baragan. La broma antigua. Más 500.000. Di un paso atrás, admirando mi obra. Los demás estallaron en carcajadas. Incluso las murallas del castillo parecían resonar con ello. De repente, el suelo tembló. Las espinas de Spikeo Sensei se flexionaron y se contrajeron como las de una bestia gigante que despierta. El control de Baragan sobre la realidad se desvanecía. El viejo Basto Lorde estaba a punto de liberarse. Muy bien, idiotas, dije, es hora de largarnos antes de que el mal humor del viejo tirano nos aplaste. Yami se puso de pie, rugiendo. Por fin. Salgamos de aquí o antes de que empiece la verdadera diversión. Corrimos a toda velocidad hacia la salida, esquivando huesos que caían y raíces que se rompían. La forma de pantera blanca de Grimhow se deslizó a mi lado, e incluso Aizen avanzó en silencio. Mi fiel perro, como siempre, no pronunció ni una palabra. Afuera, Spikeo Sensei dejó escapar un crujido ensordecedor, y las espinas brillaron peligrosamente en la penumbra. El tiempo de Baragan no ha terminado, advertí a mi tripulación mientras nos perdíamos en la distancia. Pero por ahora, viviremos para ser idiotas otro día. Y oye, si hacer tonterías me da hasta 500.000 ET por vez, entonces la evolución a arrancar. Es solo cuestión de tiempo. Sonreí bajo mi máscara y pensé, vamos a hacer el ridículo. 101. Capítulo 101. Idiotas en el correr, cactus y caos. Huyamos a toda velocidad de los restos del castillo de Baragan, mientras el inquietante resplandor verde de Spikeo Sensei se desvanecía tras nosotros. El aire estaba cargado de polvo y olía a huesos quemados, pero, sinceramente, a ninguno nos importaban las sutilezas. Éramos unos idiotas, todos nosotros. Mi habilidad pasiva era la responsable, pero bueno, hacía la vida interesante. Grimhow iba a la cabeza, sus garras arañaban el suelo agrietado mientras avanzaba con una confianza temeraria. Detrás de él, Aizen caminaba sigilosamente, con la mirada fija en la espalda de Grimhow como un cachorro perdido persiguiendo una mariposa. Todos, excepto Grimhow, lo notaron, y nadie dijo una palabra bueno, excepto Yami, que gruñó una vez. Oye, Grimmy, dijo Yami, rascándose la cabeza y mirando de reojo a Aizen, ¿crees que ese bicho raro te va a atrapar algún día? Quizás deberías ir un poco más despacio. Grimhow siseó, mostrando una sonrisa de dientes afilados por encima del hombro. Si quiere atraparme, más le vale aprender a correr más rápido. Las orejas de Aizen se crisparon y dio otro paso, acercándose aún más a la cola de Grimhow. Observé al grupo. Yami se quedaba atrás, aún más grande que los demás, pero jadeando como un perro que persigue un coche y se pierde. Los del círculo de huesos discutían sobre la mejor manera de evitar las espinas de los cactus o si debían comerse los extraños hongos luminosos que crecían cerca de la tierra agrietada. Típicos idiotas. De repente, Grimhow frenó bruscamente junto a una roca, mostrando los dientes como si hubiera divisado algo. Por aquí. Huelo a cebo de los huecos. Yami gimió. Genial. Más trampas para idiotas. Seguimos el ejemplo de Grimhow, abriéndonos paso entre ruinas irregulares y arbustos espinosos que las raíces de Spikeo Sensei aún no habían tocado.
El aire seguía denso, pero la falta de luz solar hacía que todo el lugar pareciera un crepúsculo eterno, perfecto para que idiotas como nosotros deambuláramos sin tropezar. Oigan, ustedes. Grité, concéntrense. Baragan no va a esperar eternamente, y no estoy de humor para que me vuelvan a clavar un cactus. Grimhow sonrió con suficiencia, moviendo la cola. Sí, sí. Llévanos a un lugar seguro, jefe idiota. Puse los ojos en blanco. Gracias por el voto de confianza. Aizen se acercó arrastrando los pies a Grimhow, quien apenas le dirigió una mirada. La forma en que Aizen lo seguía era como la de un niño perdido buscando a su madre entre la multitud, solo que todos los demás lo vieron y se encogieron de hombros, fingiendo que era normal. Nos detuvimos junto a un gran montón de escombros. Grimhow se apoyó en él, con aire de suficiencia. Bien, ¿cuál es el plan? ¿Sentarnos aquí y esperar a que Baragan escape? ¿O deberíamos buscar un escondite mejor? Yami se crujió los nudillos. Voto por aplastar todo lo que se mueva y salir corriendo. Sonreí con picardía. Un plan típico de Yami. Me gusta. El círculo de huesos se sumió en el caos cuando comenzaron a discutir sobre quién debía liderar, qué comer y si las raíces de Spike o Sensei eran comestibles. Nadie estaba seguro. Negué con la cabeza, entre divertido y agotado. Esto era Hueco Mundo, donde los idiotas gobernaban y los cactus eran los reyes. Pero una cosa estaba clara. Pasar a lo que pasara, íbamos a meter la pata. Y, sinceramente, sonaba perfecto. 102. Capítulo 102. Pantera, problemas y péndulo. Persuasión. No podía creer el insulto. Qué descaro el de Grimhow. Justo delante de mí, el supuesto rey de la elegancia, pavoneándose con aires de superioridad e intocable, negándose a dejarme montarlo. ¿Qué? Montar a Aizen era una tontería. Claro, era mi fiel compañero, pero en serio, montar a Grimhow sería mucho más guay. Elegante, veloz, garras afiladas, pelaje blanco, la bestia perfecta para montar. Pero no. Me rechazó como si fuera una mosca molesta. Así que, hora de la venganza. Sonreí bajo mi máscara de medio hueso y activé mi nueva y brillante habilidad Bastolorde, realidad imponente. La idea. Sencilla. Convertir a Grimhow en una pantera hembra. ¿Por qué? Porque eso lo desconcertaría, una broma perfecta. Mi perro Aizen finalmente tendría la oportunidad de, hacer algo. Pero yo misma no estaba dispuesta a creerlo de ninguna manera. Iba a convencerme de que Grimhow era mujer. El poder solo funciona si realmente crees en él. Así que tuve que engañarme a mí misma. Entra Shaolong, el miembro más inteligente del círculo de huesos, que parecía tan brillante como un hueso mojado, pero bueno, tenía un don para los péndulos espeluznantes y hipnosis. Perfecto. Arrastré a Shaolong hasta la sala del trono en ruinas. Hazme creer que Grimhow es mujer. Sin preguntas. Sonrió como si acabara de ganar la lotería y sacó un péndulo polvoriento que giraba, una vieja baratija de Hueco Mundo con extraños grabados. Relájate, dijo Shaolong, agitando el péndulo delante de mis ojos. Los demás simplemente observaban, estupefactos, bostezando o haciendo lo que sea que hagan los idiotas de Bone Circle. Aizen acechaba en silencio detrás de Grimhow, probablemente tramando algo. Grimhow simplemente lo ignoró todo con su habitual actitud de demasiado guay para importarme. El péndulo se balanceaba cada vez más rápido, y yo me concentré, intentando convencer a mi cerebro de que aceptara lo imposible. Grimhow es hembra, Grimhow es hembra. Los ojos de Shaolong se crisparon, el sudor goteaba por su máscara de calavera mientras la tensión aumentaba. De repente, lo sentí. Una extraña calma me invadió. Grimhow era hembra. Parpadeé. Lo creí. Misión cumplida. Sonreí con suficiencia y mostré mis garras. Ahora viene la parte divertida. 103. Capítulo 103. El fiasco del cambio de género de la pantera. Finalmente lo había logrado. Después de que la magia hipnótica del péndulo de Shaolong me convenciera de que Grimhow era hembra, estaba listo para dar rienda suelta a mi broma definitiva. Transformar al mismísimo rey de la elegancia en una pantera hembra. Veamos qué te parece esto, Grimhow, murmuré con una sonrisa maliciosa y activé realidad imponente. En un instante, su pelaje blanco centelleó y se movió, y los elegantes rasgos de la pantera macho se suavizaron, transformándose en curvas ágiles y femeninas. Su musculoso cuerpo se hizo ligeramente más pequeño, sus ojos se enmarcaron con pestañas más largas y una delicada gracia femenina se apoderó de cada uno de sus movimientos. Solté una carcajada.
La normalmente arrogante y feroz Grimhow ahora parecía una reina elegante pero molesta del círculo de huesos. Los demás miraron con incredulidad. Incluso Yami parpadeó, pero siguió gruñendo como de costumbre. Entonces, se desató el caos. Aizen, que había estado acechando a Grimhow en silencio como siempre, de repente lanzó un ladrido frenético y se lanzó hacia adelante como un perro enloquecido que ve una golosina excepcional. Se abalanzó sobre Grimhow, que aún se estaba adaptando a su nueva forma, e intentó prácticamente aparearse con él allí mismo, en el castillo en ruinas. Todo el círculo de huesos se quedó paralizado, atónito ante lo absurdo de la escena. Los ojos entrecerrados de Grimhow brillaron con furia, pero Aizen continuó, babeando. Y desesperada. Pero aquí viene lo sorprendente. A pesar de su forma femenina, Grimhow seguía siendo el guerrero temible de siempre. Más fuerte, más rápido y más furioso que nunca. Con un zarpazo rapidísimo, Grimhow golpeó a Aizen en la cara, enviándolo a volar hacia atrás con un gruñido que sonó sospechosamente como un aullido de dolor. Aizen se puso de pie a duras penas, pero no pudo hacer nada. Grimhow lo agarró por el cuello y comenzó a propinarle una paliza brutal. Zarpazos, coletazos y algunos gruñidos que sonaban sospechosamente como un aléjate. Los demás se limitaron a observar, entre divertidos y aterrorizados, cómo la ira de Grimhow caía sobre el pobre Aizen. Finalmente, Grimhow se volvió hacia mí, con los ojos llameantes. Tú. Vuelve a ser como antes. Ahora mismo. Su voz era baja y peligrosa, una advertencia que debí haber tomado en serio. No sé cómo, admití, frotándome la nuca con torpeza. El pánico era real. Grimhow se alzaba imponente sobre mí, sus garras se crispaban y el aire se sentía cargado de una violencia inminente. Si no arreglas esto, serás el siguiente, gruñó Grimhow, acercando peligrosamente sus afiladas garras. Tragué saliva. No tenía ni idea de cómo revertir realidad imponente. La habilidad solo funcionaba cuando creía firmemente en el cambio que imponía, pero como seguía convencida de que Grimhow era mujer, no se deshacía. Excelente. Todo el círculo de huesos permaneció en silencio, salvo por algún que otro gemido de Aizen, que aún se recuperaba de la paliza recibida. Miré a mi alrededor desesperadamente, deseando que el péndulo de Shaolin siguiera allí para hipnotizarme de nuevo, tal vez esta vez para creer que Grimhow era hombre otra vez. Pero Shaolin no aparecía por ningún lado. Típico. La mirada de Grimhow no se suavizó. Arréglalo. O te arrepentirás para siempre. Asentí apresuradamente, tratando de pensar rápido. Vale. Ya lo resolveré. Solo, no me partas por la mitad antes. Mientras Grimhow se alejaba lentamente, moviendo la cola con irritación, murmuré para mí mismo. Nota mental. Nunca más vuelvas a meterte con el género de Grimhow. 104. Capítulo 104. Simplemente acepta tu nueva vida, chica pantera. De vuelta en nuestra antigua base, una cueva medio derrumbada llena de huesos sueltos, tronos rotos y un montón sospechoso de carne misteriosa que Yami juraba que no era humana, yo seguía intentando desesperadamente averiguar cómo revertir la feminización de Grimhow. El problema era que yo seguía creyendo que Grimhow era hembra. Una mujer muy enfadada. Ella, o mejor dicho, él, estaba sentada al borde de la cueva, moviendo la cola peligrosamente, mirándome fijamente como un depredador que no ha comido en días. Mientras tanto, Aizen acechaba tras una roca, con los ojos fijos en Grimhow, con la mirada más sedienta que un perro pueda tener sin decir palabra. Los demás estaban por ahí comportándose como siempre, haciendo el ridículo. Shaolin trasteaba con un reloj de bolsillo roto, probablemente tramando otra estafa de hipnosis. Yami comía lo que parecía una silla. Ebrad se hacía flexiones frente a su reflejo en un espejo de hueso agrietado. Nakeem y Ilford y Roy discutían sobre quién podía golpear una pared con más fuerza. Kukapro simplemente estaba cavando agujeros en la esquina. Un día clásico. Suspiré, me acerqué a Grimhow con cuidado, alzando las manos en señal de paz. Oye, escucha, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado porque una sílaba equivocada y mi cara se desfiguraba. He estado pensando en ello. Y tal vez deberías, ya sabes, aceptar toda esta vibra de reina pantera. Los ojos de Grimhow se entrecerraron hasta convertirse en rendijas mortales. ¿Qué? ¿Dijiste? Me aclaré la garganta. Quiero decir, mira, te ves bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Feroz. Letal. Muy con ese aire de princesa guerrera imparable de hueco mundo. Te sienta bien. Detrás de mí, Yami murmuró.
Sí, hermano, la verdad es que sí. Grimhow dejó escapar un gruñido salvaje, y sus afilados colmillos brillaron en la tenue luz de la cueva. Seguí adelante como una idiota porque detenerme ahora sería de cobardes. Y oye, piénsalo, serás la única pantera adjuchas hembra por aquí. Jugada maestra total. Dominando la escena, marcando tendencia, podrás elegir entre admiradores. Aizen, desde su escondite, dejó escapar un ladrido entusiasta. La ceja de Grimhow se crispó. ¿Por qué suena como si tuvieras algún otro plan entre manos? PSHHH, no hay plan, mentí terriblemente. La verdad es que esperaba con ansias que la época de apareamiento de Aizen llegara pronto. Si así fuera, tal vez Grimhow se daría cuenta de su nuevo papel en el ciclo de la vida, y yo no tendría que deshacer la transformación en absoluto. Problema resuelto. Bueno, tosí, hasta que descubra cómo hacerte volver a ser como antes, si puedo, tal vez deberías ya sabes vivir tu mejor vida. Grimhow se crujió los nudillos. Será mejor que lo averigües pronto, o te convertiré en un juguete para morder. Forcé una risa nerviosa, saludando con la mano mientras retrocedía lentamente hacia Shaolon. Jaja, no hay problema. Voy a trabajar en eso, ahora mismo. Aizen, meneando la cola, se acercó sigilosamente a Grimhow con corazones en los ojos. 105. Capítulo 105. El rey. El aburrimiento, la visita del Shinigami. Los vastos y silenciosos salones de las noches se extendían hasta el infinito. Un imperio de piedra blanca y noche eterna. En su corazón, la colosal sala del trono yacía sumida en una quietud inquietante, salvo por el ominoso crujido de enormes raíces esqueléticas que, hasta hacía poco, habían aprisionado a un hombre. Un rey. Un rey implacable e incorruptible. Baragan Loisenbairn. Lentamente, como piedras antiguas que se desgastan, las raíces se agrietaron y se hicieron añicos. Con un último estallido de poder, el vasto lorde se liberó, y su forma esquelética emergió de los restos de la trampa maldita de Spikeo Sensei. Las cuencas vacías de sus ojos ardían con una furia gélida. TCH. Todos mis planes, arruinados. Observó la inmensidad vacía de su corte. Su trono yacía abandonado, sus seguidores dispersos. Pasaron los días, aunque el tiempo tenía poco valor en aquel desierto sin vida. Al principio, su furia hirvió, pero luego se calmó. Estaba aburrido. Sin rivales, sin sirvientes. Sin el círculo de huesos al que atormentar. El silencio lo carcomía con más crueldad que cualquier prisión. ¿Dónde están esos tontos?, murmuró Baragan para sí mismo, apoyándose en su enorme hacha. Echaba de menos su estupidez. Su charla sin sentido. Incluso a ese maldito soplador de burbujas y a su pantera bocazas. Entonces se produjo un alboroto. Su subordinado Gargamel deambulaba por los pasillos, ensangrentado y jadeando. Antes de que Baragan pudiera exigir una explicación, el desventurado soldado se desplomó en un montón de huesos sin vida. Y tras él 3 figuras entraron en la sala del trono. 3 Shinigami. Cada uno vestía un ori blanco de capitán sobre su uniforme negro. Su presencia irradiaba una presión espiritual tan densa que oprimía las paredes de las noches. La mirada de Baragan se aguzó, y sus dedos huesudos se apretaron alrededor de su hacha. El que estaba en el medio, con las gafas brillando ominosamente en la penumbra, dio un paso al frente. Supongo que usted debe ser Baragan Loisenbairn, dijo el hombre con voz cortés, pero con un dejo de arrogancia contenida. Rey de Hueco Mundo. Las cuencas vacías de Baragan se entrecerraron. Recordaba esos rostros de Rukongai, hace mucho tiempo. Un recuerdo sepultado bajo siglos de muerte y conquista. Qué curioso. ¿Eres humano?, preguntó Baragan con voz seca como la arena, o quizás como la muerte misma. ¿O Shinigami? El hombre sonrió con sorna, ajustándose las gafas. ¿Importa? Baragan ladeó la cabeza y, para su propia sorpresa, dejó escapar una risita, cuyo sonido resonó en la cámara como el crujido de un hueso. No, no lo es. He estado aburrido. Señaló con un gesto perezoso la vasta extensión blanca que se extendía más allá de su trono. Bienvenidos a mi castillo. Bienvenidos a las noches. Y así, el rey invitó a la tormenta a entrar. 106. Capítulo 106. Operación. Encontrar al bicho raro rosa. En los sombríos e interminables pasillos blancos de su antigua base, me senté sobre un trono desmoronado hecho de huesos y arena, fulminando con la mirada al escuadrón de idiotas que tenía delante. El círculo de huesos.
Aizen estaba sentado obedientemente a mis pies, como la criatura leal que es, meneando la cola de vez en cuando. Yami intentaba masticar una piedra. Nakeem y D-Roy se echaban pulsos con la lengua sin motivo alguno. Y ahora, gracias a mi venganza, Grimjow estaba sentada de mal humor en un rincón, transformada en pantera, afilando sus garras mientras murmuraba amenazas de muerte entre dientes. Suspiré, frotándome las sienes. Uf, no tenemos remedio. Pensé para mis adentros. Bone Circle podría ser la pandilla más fuerte de Hueco Mundo, pero sin duda también éramos los más tontos. Ni una sola neurona en esta sala podía escapar a mi aura de estupidez pasiva. Excepto que ahora teníamos una integrante femenina. Y eso significaba que necesitábamos equilibrio. Uno inteligente. Una genio. Alguien tan increíblemente inteligente que podría seguir funcionando al menos a medias, incluso con mi aura. Me volví hacia la única persona que quedaba que no estaba lamiendo una pared. Shaolong, grité. Se animó. Sí, jefe. Eres el más listo de aquí, lo cual es como decir un palo un poco menos roto entre ramitas quebradas, gruñí. ¿Conoces a alguien más con un nivel de inteligencia de genio? ¿Quién podría unirse a nosotros y no convertirse en un idiota? Shaolong se tocó la barbilla y sus ojos se iluminaron. En realidad, sí. Mi hermano gemelo menor. Levanté una ceja. Espera, ¿tienes un hermano? Él asintió. Sí. Se llama Stayelapor Logranz, tiene una inteligencia genial, un sentido del humor retorcido, es muy narcisista, extremadamente extravagante, y hace comentarios obscenos e inquietantes. Parpadeé. Así que básicamente un pervertido rosa. Esencialmente. Me froté las manos. Perfecto. No me importa si es un tipo narcisista, extravagante y repugnante. Si es lo suficientemente inteligente como para contrarrestar mi aura, lo necesito. Shaolong alzó la mano. Eso sí, jefe, le advierto. También es de los que diseccionan a sus propios hombres por diversión y monologan sobre ello durante horas. Me encogí de hombros. Mantendremos a Yami cerca de él. Hay que hacer sacrificios. Yami, que seguía masticando una piedra, levantó la mano y gritó. ¿Sí? Buen entusiasmo, grandulón. Salté de mi trono de huesos y me crují los nudillos. Muy bien, equipo. La operación. Encontrar al bicho rosa está en marcha. Aizen ladró en señal de aprobación. Grimjow gruñó. Será mejor que arregles esto primero. La ignoré. Vayamos, círculo de huesos. Es hora de reclutar a un genio. Y así, con una pandilla de idiotas, una mujer pantera, un perro que meneaba la cola y una obsesión por el equilibrio en mi pandilla de idiotas, nos dirigimos a Hueco Mundo para encontrar a Stayelapor Logranz, y probablemente nos arrepentiremos profundamente. EPA actual. 13.502.000/1000 millones. 107. Capítulo 107. Las lágrimas de un padre y una idea descabellada. Habían pasado varias noches desde que comenzó la operación. Encontrar al bicho rosa, y adivinen qué. Todavía no habíamos encontrado a ese científico narcisista y extravagante, Stayelaporro. Ni siquiera una uña del pie rosa. Hueco Mundo es grande, claro, pero ¿cómo se esconde un pervertido rosa brillante como ese en un mundo de arena y huesos? Estaba perdiendo la cabeza. Pero algo peor que eso. Aizen. Desde que Grimjow se transformó en una pantera hembra, la vida de Aizen se convirtió en un infierno. Cada vez que la miraba fijamente y trataba de acercarse, terminaba siendo brutalmente golpeado. O mejor dicho, aplastado. Completamente aplastado. Uno pensaría que dejaría de intentarlo, pero no, mi fiel muchacho nunca aprende. Y cada vez que lo veía allí tirado, magullado, babeando, con la cola moviéndose, se me partía un poco el corazón. Mi pobre hijo, aunque es mi mascota, Aizen es como de mi familia. Echo de menos a Spikeo Sensei, todavía enredado en las raíces del antiguo castillo de Bragan, pero esto dolía más. Tenía que ayudarlo. Y entonces me asaltó la idea más hermosa e idiota. Si Grimjow es demasiado fuerte, ¿por qué no potenciar a Aizen? Lo transformaré en un Bastolore. Entonces, tal vez por fin pueda aparearse con una Grimjow hembra y recuperar su orgullo. Incluso empecé a pensar en nombres para su futura cría. Si es niño, Bartjow Pantera. Si es niña, Aizen Jow. O tal vez Doc Pantera Jr. Se me llenaron los ojos de lágrimas, listo para ser un abuelo orgulloso. Pero había un problema. Mi habilidad solo funciona si realmente creo que funcionará, y gracias a mi aura de idiota, necesitaba ayuda.
Lo que significaba una cosa. Me volví hacia Shaolon. Ese hermano mayor inútil. El hombre que presumía de tener un gemelo pero que ni siquiera recordaba dónde estaba. Le di una paliza tremenda. Hermano mayor inútil. Grité, pisoteándole la cara contra la arena. ¿Cómo demonios no sabes dónde se esconde tu propio hermano? Shaolon tosió arena. Yo, no lo he visto desde que intentó teñirme el pelo de rosa cuando teníamos 5 años, y te consideras inteligente. No paré hasta que Yami me lo suplicó, diciendo que quería usar a Shaolon como almohada. De acuerdo. Lo solté. Jadeando, grité. Coge tu péndulo o cualquier cachivache hipnótico que tengas y hazme creer que Aizen es un bastolorre. Hazlo. Por mi hijo. Shaolon gimió. Jefe, Grimhow le metió el péndulo por la nariz a Yami. Ambos nos volvimos hacia Yami, que estaba felizmente hurgando en su nariz. Entonces busqué otra cosa. Grité, pateándoles arena. No me importaba cómo, iba a salvar a mi hijo. La operación convertir a Aizen en padre estaba oficialmente en marcha.